Invitamos primero a María Teresa Ramos, directora de la Dirección de Tutoría y Orientación Educativa, para que nos cuente y nos explique sobre sexualidad. ¿Qué deben aprender nuestros hijos en sexualidad? Te escuchamos, María Teresa. Muy bien, muy buenas tardes. Tengo mucho gusto en estar el día de hoy con todos ustedes en la celebración de este primer año del programa La Buena Educación que realiza el Ministerio de Educación todos los sábados a las 9 de la mañana en Radio Capital. Le auguramos muy buenos éxitos y que continúe con el programa. Bien, tengo 5 minutos y quiero explicarles a todos ustedes la importancia de que los padres y madres de familias como ustedes puedan tener información, orientación sobre cómo hablar de sexualidad con sus hijos. ¿Qué deben aprender sus hijos sobre sexualidad para que puedan en el futuro y ahora también, obviamente, en la etapa actual, ser personas, hombres, mujeres, con capacidad de poder responder, con capacidad de poder, digamos, estar a la altura de los diversos retos que las relaciones que ellos van a establecer en su vida les puedan deparar? En ese sentido es importante decir que la sexualidad no se debe pensar que es solamente lo referido a la genitalidad o solamente lo que está referido a las relaciones sexuales que puedan permitir la reproducción humana, o a la prevención del embarazo o a la prevención de algunas infecciones de transmisión sexual. La sexualidad tiene que entenderse en su sentido más amplio y más verdadero, que es cómo la sexualidad es inherente a todos los seres humanos y cómo se expresa desde los primeros años de vida en las diversas manifestaciones que tenemos en nuestras relaciones con los otros y las otras. Una niña, por ejemplo, de 5, 6, de 10, 11, 12 años, un adolescente de 13, 14, 15, va desarrollando, va construyendo la expresión de su sexualidad a través de la relación que tiene con sus padres, con sus profesores, con sus compañeros y compañeras. Entonces, la importancia de este tema, de lo que nuestros hijos deben aprender, está muy asociado a cómo podemos formar hijos e hijas felices, cómo podemos estar seguros que nuestros hijos, nuestras hijas, tengan la seguridad, la autonomía, para poder, en un momento determinado de su vida, tener relaciones con otra persona, de amistad, de amor, etcétera, pero que permitan que eso a su vez los permita realizarse como personas. Estamos viendo que en nuestro país hay una alta incidencia relacionada a violencia familiar, a violencia contra la mujer, a violencia contra los niños y las niñas. Lamentablemente tiene que ver también mucho con estos aspectos. Tiene que ver con los roles del hombre y la mujer en la sociedad. Tiene que ver cómo a veces se piensa que debe ser la relación del padre con los hijos. Se cree que los padres no deben expresar sus afectos y sentimientos con los hijos, que esa solo es tarea de la madre, que la madre es la que tiene en ese sentido que tratar con ellos sobre eso, pero eso no es así. Estamos viendo la importancia en el aprendizaje de la sexualidad, del rol que cumple el padre, el varón en la pareja, en el desarrollar la masculinidad como un factor importante también para la relación que establezca con los hijos y con la esposa. Es importante también mencionar que aprender sobre sexualidad en esta etapa de la vida, en la etapa escolar, ayuda a que nuestros hijos puedan prevenir, puedan estar preparados para enfrentar situaciones de riesgo asociadas al abuso sexual, por ejemplo. Lamentablemente vemos situaciones de muchos niños, niñas que se ven afectados. Entonces necesitamos que también nuestros hijos estén preparados para saber cómo actuar, cómo identificar, pero también los adultos tienen que saber qué soporte es necesario que le den a sus hijos e hijas. Y todo esto comienza en la relación familiar, en la forma como nos comunicamos con ellos, cómo nos relacionamos y cómo sabemos responder sus preguntas, sus inquietudes sobre sexualidad. Pensemos que es necesario que como padres y madres nos preparemos en este tema, porque si nosotros no sabemos responder o si nosotros, digamos, no rechazamos el tema, nuestros hijos e hijas van a buscar en otros, en compañeros, en internet, van a buscar esas respuestas que los padres no les podemos dar.
Y si en la escuela tampoco se le da, entonces tenemos muchos niños, adolescentes, sobre todo, que se encuentran en una situación de desventaja y que pueden tomar decisiones que no favorezcan su desarrollo personal y de los otros. Entonces, esta es la importancia de trabajar este tema. Estamos seguros que todo esto contribuye al desarrollo personal, a formar mujeres y hombres más autónomos, más seguros de sí mismos, mucho más que sepan cuidarse, que tengan capacidad de cuidarse a sí mismos para no afectar su salud, no afectar sus planes de vida. Hemos visto que cuando muchas madres adolescentes o muchas personas, muchos adolescentes en general se encuentran en situaciones ligadas o problemas asociados a sexualidad, suelen decir: si hubiera tenido la información, si me hubieran dicho, si me hubieran orientado, quizá no hubiera actuado así. Obviamente también sabemos que algunos muchas veces también saben cómo, digamos, o tienen la información, pero también a veces igualmente, digamos, tienen un comportamiento que los puede afectar en su desarrollo personal, ¿no?, y a futuro. En síntesis, para un poco centrar el tema, quisiera decirles que en los diversos niveles, tanto en la inicial, primaria y secundaria, nuestros hijos aprenden muchos aspectos que van a influir y que van a permitir que pueda expresar de manera más adecuada su sexualidad y que sobre todo estén preparados, como ya los dije, para poder enfrentar muchas situaciones que la vida les va a presentar, y eso es lo que nosotros queremos, tener hijos e hijas que tengan capacidades para poder responder a situaciones en las cuales nosotros no vamos a estar a su lado para poder decirles cómo actuar. Pensamos que en todo caso con sus preguntas ustedes podrían hacérnoslas para que podamos responder todas sus inquietudes. Muchas gracias. A la señorita que ha tratado el tema de sexualidad. ¿Por qué hay tantas adolescentes rebeldes, muchas veces salen embarazadas y no hacen caso a los padres? ¿No sería conveniente que la maestra, porque hay niñas que hacen caso a sus profesores, que la profesora siempre esté recalcando cómo deben de cuidarse estas niñas para evitar esos embarazos innecesarios por la edad? Gracias. Gracias. ¿Más preguntas? A ver, atrás, acá tenemos preguntas. Allá también. Allá, José, atrás. Sí, señor, por favor. Sí. Gracias, buenas tardes. Hay temas muy importantes, yo creo que es de destacar que se tengan este tipo de reuniones para poder lograr un desarrollo integral de nuestros hijos. Y el tema de la sexualidad es un tema muy importante y preocupante, creo yo, para todos los padres aquí presentes y la comunidad en general. Y es un tema de información y de desinformación, creo yo. ¿Qué información es la que debemos darle a nuestros hijos? ¿En qué tiempo? ¿Y en qué medida? Es mejor darle información en casa, que los niños puedan tomar la información en calle y de una manera deformada. Son temas importantes, creo yo, para que tengan nuestros hijos una salud sexual cuando sean mayores. Hay que considerar que el tema de comunicaciones no solamente es un tema que comienza en el colegio, es un tema que comienza desde la gestación del niño. Es un tema donde la madre puede tener comunicación con el niño y los 5 primeros años son los más importantes. Yo creo que debemos considerar esto y ahondar más en este tipo de talleres que puedan permitirnos aprender un poco más. Gracias. John Zavala, de Institución Educativa José María Arguedas Surco. Para el especialista en sexualidad, ¿hay alguna manera que el Ministerio de Educación regule los programas de concurso de televisión que despierte el morbo en los jóvenes? Yo creo que el ANDA, que es la Asociación Nacional de Anunciantes, no cumple su deber a cabalidad. El Estado debe regular esos programas que levantan excesivamente el morbo en los jóvenes, justo en la hora que los padres trabajamos y se quedan, como dice, bajo la influencia de la televisión. Buenas tardes a todos, a las señoritas, a los especialistas, a los padres de familia aquí presentes. Quien les habla es la señora Gina Mercado, presidenta de APAFA del Rosa de Santa María.
Mi preocupación grande actualmente es pedirle a la especialista en sexualidad que si pueden tocar los temas más profundos sobre violación. En nuestro colegio se ha suscitado recién en esta semana que ha pasado una alumna que es violada por el papá y es violada por el hermano. La niña, lamentablemente, ha sido una equivocación grande de los directores en nuestro colegio. En vez de tocar el tema con pinzas, se ha derramado en todo el colegio. La niña ha sido suspendida 2 días a su casa, pero ella no se ha sentido segura en su domicilio. Ha ingresado a nuestro plantel a las 2 de la mañana por una ventana y ha pernoctado en la noche en nuestro colegio. Lamentablemente, por no saber tocar este tema con demasiado cuidado, ella ya ha sido puesta en un albergue. O sea, ha dejado de estudiar prácticamente porque no se siente segura. Se ha cortado los brazos ella misma pidiendo auxilio y nadie le ha dado ese auxilio. Lamentablemente, ni siquiera en su propia casa ha encontrado una tranquilidad. Ella gritaba diciendo que quería matarse. Espero que al albergue que lo han llevado encuentre realmente esa familia y esa ayuda que ella no ha tenido afuera. Yo les pido a ustedes que toquen esos temas de cómo las niñas, al ser tocadas en su casa por su propia familia, a dónde deben recurrir, qué hacer, porque muchas veces ellas terminan matándose, porque ya sienten que nadie los quiere. Y en verdad es eso. Si en tu casa no te quieren y te lastiman, ¿qué te va a querer la gente de la calle? Es imposible. Yo les pido por favor que toquen ese tema y que se pueda impartir mediante el Ministerio de Educación a todos los colegios esto. ¿Qué hacer? Bien. Y a dónde recurrir. Muchas gracias, Gina. 49, Juan Alarco de Danmer, soy presidenta del comité de aula. Y ¿Su nombre? Juliana Casaverde. Y es para la exponente, la señorita María Teresa, sobre sexualidad. ¿Cómo en las escuelas se podría aplicar una enseñanza de sexualidad sin tabú, sin temores, pero sin perder a llegar al exceso, ¿no? O llegar al libertinaje? Buenas tardes, mi nombre es Johnny Ortiz Azabache, vengo del Colegio César Vallejo. Mi pregunta concreta para la señorita que nos ha atendido en lo que es sexualidad. ¿A qué edad es prudente poder decirle al niño, a la niña, hablarle justamente de sexualidad o de sexo, ¿no? A veces es muy problemático, a veces para un padre, especialmente para el hombre, ¿no? Yo tengo 2 niñas y ya tengo una niña de 8 años que a veces tiene algunas preguntas y si bien es cierto, no son tan incómodas porque no son muy profundas, muy profundamente lo que me está queriendo preguntar, pero aún así tengo ese temor de que vaya a entenderlo de otra manera, ya que en la calle es muy fácil entenderlo de otras maneras, ¿no? Muchas gracias. Bueno, voy a tratar de integrar algunas respuestas porque muchas de ellas se relacionan, ¿no? Y yo creo que en una respuesta se podría más o menos abordar algunas ideas en relación a esto. Por ejemplo, hay una pregunta que la voy a relacionar porque me parece que está muy dirigida a cómo los padres y madres debemos saber cómo sus profesores, los profesores de sus hijos, de sus hijas, podrían contribuir a esta tarea, que es una tarea esencialmente de la familia. O sea, hay que primero tomar nota de que el primer lugar donde nuestros hijos e hijas aprenden sobre cómo van a ser incluso en su vida social, personal, incluso donde forman su personalidad, es en la familia. De ahí la gran importancia que tiene que los papás y mamás sepan que forman a sus hijos en este punto específico de sexualidad, también sobre la base de cómo ellos actúan y cómo se relacionan con ellos. Entonces vamos viendo. Cuando preguntan, por ejemplo, ustedes sobre los profesores. Por ejemplo, hay una madre de familia, una abuelita dijo,
que se preguntaba por qué hay tantas adolescentes embarazadas que son rebeldes, y que ella pensaba que muchas veces, como no hacen caso a los padres o no quieren hablar de esos temas con los padres, las profesoras podrían ayudar en esta tarea, ¿no? Porque suelen los estudiantes escuchar a sus profesores. Y yo quiero decirles que hay investigaciones que se han hecho en nuestro país donde se han entrevistado a padres, madres, a estudiantes y a docentes, y es cierto lo que dice la señora, que muchos padres y madres reconocen que a veces no saben cómo orientar y hablar de esos temas a sus hijos, aquí también lo han dicho, y también los estudiantes dicen que con sus padres no pueden hablar de eso que les gustaría, pero que les es difícil, pero también dicen que les gustaría que sus profesores y profesoras les hablen del tema. Entonces aquí estamos llegando a un punto en el cual estamos reconociendo la importancia que tiene la educación en la formación integral de nuestros hijos e hijas. Y también quiero decirles que actualmente el Estado peruano le da a la educación responsabilidad en esta tarea. Entonces sí es necesario que los profesores se preparen, sí es necesario que los profesores y profesoras aún no hayan recibido esta formación en la universidad y en el pedagógico, sigan cursos de especialización, sigan aprendiendo, porque todo profesional en esta época del siglo XXI tiene que actualizarse permanentemente. Incluso aquí han hablado de profesores mayores que no tienen paciencia. Yo creo que sería muy importante que sus directores, sus coordinadores de tutoría, ustedes padres se puedan reunir para un poco de repente desde los mismos directores y coordinadores, subdirectores, conversar con esos docentes, tratar que el docente comprenda que formar niños, niñas y adolescentes es una tarea compleja, no es una tarea fácil. Entonces, aquí, en relación entonces a lo que preguntan es, sí es cierto, los profesores y profesoras pueden contribuir a esa tarea. Y ante una de las preguntas que hace, por ejemplo, Juliana, ¿no?, de cómo hacer para que la enseñanza de sexualidad sea sin tabús y a la vez sin exceso para llegar al libertinaje, quiero decirles que el Ministerio de Educación tiene lineamientos de educación sexual integral que justamente establecen que la educación en sexualidad de niños, niñas y adolescentes en ningún momento está dirigida a desarrollar personas libertinas, todo lo contrario. Porque lo que queremos entender es que educar en sexualidad comienza, y ahí quiero relacionarla con una de las preguntas que también hace un padre de familia, ¿no? Dice, ¿cómo y en qué medida debemos educar sobre sexualidad? La educación en sexualidad se da sin que nos demos cuenta desde los primeros meses de vida. Tenemos padres que dicen cabeza, nariz, boca, hombros, brazos, y del ombligo se pasan a las rodillas, ¿no? Justamente porque hay un temor y porque se ha asociado lamentablemente estas características de nuestro cuerpo, nuestros órganos sexuales, a lo sucio, a lo malo, y ese es el gran error, y eso es lo que debemos eliminar como tabú, tal como lo menciona. Si nosotros a nuestros hijos y nuestras hijas, y lo dijo un padre de familia aquí, responden con tranquilidad, porque a veces nuestros hijos e hijas, cuando nos hacen una pregunta sobre sexualidad, y hoy día lo veíamos en la mañana, una niña le había preguntado a su mamá, ¿no?, ¿cómo vine al mundo? Y la mamá se había hecho un mundo tratando de responderle, pero menos mal que le hizo una repregunta. ¿Y a qué te refieres? ¿Qué es lo que quieres saber de cómo viniste al mundo? Le preguntó a su hijita de 5 años. Y la niña le dijo, ¿vine con los ojos abiertos o con los ojos cerrados? Pero la mamá había pensado que tenía que darle una respuesta profunda, quizá mucho más, especializada, y estaba en problemas. Entonces, si nosotros respondemos a nuestros hijos con tranquilidad, respondiendo de acuerdo a la edad de nuestros hijos, casi siempre cuando los niños son pequeños y te hacen preguntas de este tipo, no te están requiriendo respuestas profundas. O sea, tú tienes que aprender a darte cuenta, primeramente, ¿a qué edad te está preguntando tu hijo? Y también tienes que ver algunas condiciones quizá de la vida familiar, de la vida que el niño tiene con otras personas que podrían estarle dando de repente curiosidades al respecto. Entonces, la importancia de que nosotros, por ejemplo, podamos educar a nuestros hijos en sexualidad es importante porque, en primer lugar, va a ayudar a que nuestros niños se identifiquen con su cuerpo. La aceptación del cuerpo
de si somos bajos, si somos delgados, somos gorditos, somos altos. O sea, es un factor muy importante para la identidad personal. Por ejemplo, eso tiene que ver también con sexualidad. Si soy mujer, si soy hombre, cuánto me gusta o cuánto me aprecio en mi masculinidad, en mi feminidad, en la forma como expreso mis sentimientos y afectos, si tengo capacidad de decir no, de alegrarme, de reírme, de gozar, de disfrutar, de bailar. Tiene mucho que ver con esta expresión y con estas características propias de las personas que están asociadas a sexualidad. Entonces alguien dijo, para que cuando sean mayores, es que en realidad no necesitamos educar en estos temas solo para que sean mayores, también en la etapa de la niñez, a los 6 años, 7 años, a los 11, 12 años, y obviamente cuando ya tengan edad de poder formar una pareja, la educación en sexualidad les va a servir, pero fundamentalmente lo que nosotros estamos haciendo desde Ministerio de Educación es dar un enfoque que tiene mucho que ver con formar hombres y mujeres responsables consigo mismos, que sepan cuidarse, que sepan valorar su cuerpo, que sepan relacionarse con el otro y la otra, para no afectarse a sí mismos ni a los demás. El hecho de chicas rebeldes que se embarazan tiene mucho que ver con algo que aquí se está diciendo y enfatizando. La importancia del primer vínculo y la relación que establecen los padres y las madres con sus hijos e hijas. Necesitamos tener ambientes familiares donde nuestros hijos se sientan cómodos, se sientan seguros, donde los padres no estén relacionándose con ellos gritando, llamándoles la atención, destacando sus defectos sin reconocer lo positivo que también ellos saben hacer. Necesitamos, como aquí dijeron, estar con ellos quizá en los programas, y si no estamos a la hora que ven programas de televisión, utilicemos algún momento del día libre que tenemos para hablar con ellos sobre estas situaciones, digamos, de su vida de amigos, de la vida que ellos están, para poder orientarlos. El tiempo se me ha concluido, pero vamos a tener más tiempo para continuar. Gracias. Ante la pregunta que nos hacen desde La Oroya, ¿qué hacer con los estudiantes gestantes en una institución educativa? ¿Hasta qué mes de gestación se les permite asistir a clase? Quiero decirles de que existe una ley que está hecha para el sector educación en relación a las madres, adolescentes o embarazadas, o a las adolescentes embarazadas. En realidad, estas estudiantes no pueden ser discriminadas en su derecho a la educación y tienen que recibir el apoyo, en este caso, que sea necesario para poder culminar sus estudios. Entonces, hasta el momento en que el estudiante pueda asistir, que no afecte su condición física o su embarazo, asistiría la estudiante, y a su vez ahí es todo un trabajo de apoyo y de seguimiento desde la tutoría para que el estudiante pueda recibir todo el apoyo académico o digamos las condiciones que le permitan poder culminar, porque la idea no es que el estudiante abandone ya sus estudios, porque eso a la larga va a afectarla mucho más en todo lo que va a ser un desarrollo autónomo que ella va a requerir en su vida, y los estudios son fundamentales para cualquier tipo de de educación superior o de trabajo que quiera desarrollar, y eso es muy importante. En relación a la pregunta también decía por qué la tutoría no se logra que sea para atender esos temas. Justamente aquí quiero decirles, padres de familia, en buena hora ustedes están aquí, muchos de ustedes son dirigentes, son personas interesadas. Hablen con sus directores, hablen con sus coordinadores, con sus profesores, sobre que es una responsabilidad y es una obligación, está en el cuadro de horas. La hora de tutoría tiene que ser para atender estos temas. Los profesores tienen que comenzar haciendo diagnósticos de cuáles son esas problemáticas de los estudiantes, qué les interesa. Si ellos no lo pueden hacer directamente, en algún momento pueden pedir apoyo a un especialista, pero en realidad sí lo pueden hacer porque también existen guías publicadas, existen manuales que desde el Ministerio hemos elaborado. Ustedes entren a la página del Minedu, ¿no? Y van a encontrar ahí también un link ligado a tutoría, y ahí van a encontrar libros, ustedes mismos véanlos, incluso hay libros para padres sobre cómo hablar con sexualidad sobre nuestros hijos, cómo responder a sus preguntas, y en general hay toda una información que ningún profesor podría decir no sé cómo hacerlo, porque ahí tiene sesiones muy prácticas de cómo desarrollar ese trabajo.
Y en relación a esto que nos ha dicho Gina, que realmente es muy preocupante y dramático, yo le digo cómo actuar ante una situación de violación que mencionó en el colegio. Voy a conversar directamente, voy a hablar con el director de la UGEL, estuvo aquí, se tuvo que retirar, para ver cómo se puede apoyar en esta acción, porque cuando se dan estos casos, de acuerdo al Código del Niño y del Adolescente, y es responsabilidad del director hacer la denuncia a las instancias correspondientes para que la alumna pueda recibir, en este caso el estudiante, el apoyo necesario que evite que sea revictimizada, que siga siendo maltratada. En ese sentido, es una solidaridad que cualquiera de nosotros debería tener. No es necesario que sea el director, pero si la alumna ha ido a la escuela, está pidiendo el apoyo, ahí hay una responsabilidad que también se tiene que asumir. En todo caso, vamos a coordinar para ver cómo se puede hacer para llegar al colegio ya mañana. Bueno, y creo que son todas las preguntas que me dieron. Bien. Gracias.